La rutina diaria se había convertido en un paisaje monótono. Cada mañana me despertaba con el sonido del despertador y la misma melodía de la vida que llevaba. La casa olía a café recién hecho, y el sol de Valencia iluminaba las paredes con un brillo dorado. Mi esposo ya estaba despierto, sentado en la mesa del desayuno, leyendo el periódico. La conversación se limitaba a las noticias del día y a los planes del fin de semana. Me sentía atrapada en una burbuja de costumbres, donde la emoción había desaparecido hace tiempo. A menudo me preguntaba cómo habíamos llegado a este punto. Los días se sucedían sin que nada cambiara. Las risas que solíamos compartir estaban ausentes, reemplazadas por silencios incómodos y miradas vacías. La conexión emocional que alguna vez habíamos tenido parecía un recuerdo borroso, un eco lejano de lo que alguna vez fue. Un día, mientras organizaba el desván, encontré un viejo álbum de fotos. Al abrirlo, una oleada de nostalgia me golpeó. Las imágenes mostraban momentos felices, viajes a la playa, celebraciones familiares y sonrisas genuinas. Recordé cómo nos mirábamos con amor y complicidad en esos días lejanos. Pero al pasar las páginas noté algo inquietante, ya no sentía lo mismo al mirar esas imágenes. La chispa que había encendido nuestra relación se había apagado lentamente. Esa tarde, mientras caminaba hacia la parada del autobús, vi al conductor que llevaba a mi esposo al trabajo. Era un hombre joven con una sonrisa amable y ojos que parecían entender más de lo que mostraban. Siempre me saludaba con cortesía, pero esa tarde su mirada se detuvo en mí por un momento más largo de lo habitual. Sentí una extraña conexión en ese instante fugaz. El autobús llegó y subí sin poder sacudirme esa sensación extraña. A medida que avanzábamos por las calles vibrantes de Valencia, los olores de paella y naranjos en flor llenaban el aire. La ciudad parecía cobrar vida a mi alrededor mientras reflexionaba sobre mis sentimientos, algo dentro de mí anhelaba más que la monotonía cotidiana. Pasaron los días y esa breve interacción con el conductor no dejaba mi mente. Me encontraba buscando excusas para salir y cruzarme con él, cada vez que lo veía era como si una chispa encendiera algo olvidado dentro de mí. Sin embargo, el miedo a ser descubierta me mantenía cautelosa. Una mañana decidí hablarle cuando mi esposo no estaba presente en el coche, quería romper el hielo entre nosotros. Hola, dije tímidamente al acercarme al vehículo estacionado frente a nuestra casa. Buenos días, respondió él con una sonrisa cálida. La conversación fluyó fácilmente entre nosotros, hablábamos sobre trivialidades cotidianas, el clima, los festivales locales y las tabernas del barrio donde solíamos ir antes de perder esa costumbre. Cada palabra intercambiada era como un pequeño alivio ante la presión acumulada en mi pecho. Poco a poco su atención comenzó a hacerme sentir viva otra vez. Un día me elogió por un proyecto en el que estaba trabajando. Sus palabras resonaron dentro de mí como música dulce después de tanto silencio emocional en mi hogar. Esa simple validación hizo crecer algo dentro de mí, una mezcla entre gratitud y deseo. Un impulso repentino me llevó a acercarme más cuando nuestras miradas se encontraron nuevamente en una esquina tranquila del Parque Central durante su hora libre. El entorno vibrante parecía desvanecerse mientras nuestros mundos chocaban brevemente en ese espacio compartido. De repente nuestras manos se rozaron levemente, fue como si todo lo demás desapareciera por un instante fugaz pero electrizante. Y sin pensarlo dos veces, nuestros labios se encontraron en un beso furtivo cargado de emociones reprimidas y anhelos ocultos. La culpa me invadió inmediatamente después, sabía que había cruzado una línea peligrosa pero también sentí una emoción intensa recorriendo mis venas como nunca antes había experimentado desde hacía años. Con cada encuentro furtivo aumentaba la atracción entre nosotros, su risa llenaba mis días grises e insuflaba vida a mis pensamientos cansados. Pero cada vez que regresaba a casa sentía como la culpa se apoderaba de mí nuevamente al pensar en mi esposo esperando sin saber nada sobre mis escapadas secretas. Sin embargo, había algo irresistible en él, su mirada profunda parecía comprender mis luchas internas sin necesidad de palabras. Un día él reveló sus propios sentimientos hacia mí. Siento que hay algo especial entre nosotros, dijo mientras nos sentábamos juntos bajo la sombra refrescante de un árbol frondoso. En ese momento comprendí cuán atrapada estaba entre dos mundos,
uno lleno de responsabilidad y otro lleno de posibilidades infinitas pero prohibidas. Los encuentros continuaron siendo furtivos hasta aquel día memorable cuando decidí proponerle escaparnos juntos fuera de la ciudad por unos días para alejarnos del bullicio cotidiano y explorar esta nueva conexión sin ataduras ni miradas curiosas alrededor nuestro. Pasamos la noche juntos en una cabaña tranquila rodeada por montañas majestuosas donde todo parecía posible lejos del ruido habitual de nuestras vidas diarias. Reímos hasta quedarnos sin aliento bajo las estrellas brillantes que iluminaban nuestra piel expuesta al aire fresco nocturno. Pero justo cuando creía haber encontrado un camino hacia mi felicidad personal, recibí un mensaje inquietante: ¿Dónde estás? Te estoy esperando. Era mi esposo llamando desde casa. Su voz sonando preocupada rompió el hechizo mágico del momento justo cuando comenzábamos a soñar juntos sobre nuestro futuro compartido lejos del peso del pasado. Me quedé paralizada ante la pantalla brillando intensamente frente a mí mientras luchaba con sentimientos encontrados. Alegría por haber sentido algo tan real pero también terror ante las consecuencias inminentes si decidía seguir este camino arriesgado hacia lo desconocido o volver atrás hacia lo seguro pero vacío. La voz de mi esposo resonaba en mi mente, llenando el espacio con una mezcla de preocupación y exigencia. ¿Dónde estás? Te estoy esperando. La realidad me golpeó de inmediato como un balde de agua fría. Estaba a punto de cruzar una línea que nunca había imaginado traspasar, y la culpa se instaló en mi pecho. Decidí salir del coche y caminar un poco. Necesitaba aire fresco para aclarar mis pensamientos. La brisa suave de Valencia acariciaba mi rostro mientras me dirigía hacia el parque cercano. Allí, entre los naranjos en flor y el murmullo de la gente, podía perderme en mis reflexiones sin ser vista. Pero no podía evitar pensar en él, el conductor que había encendido algo en mí que creía apagado para siempre. Mientras caminaba, recordé su mirada intensa cuando me elogió por mi trabajo. «Eres una mujer admirable», dijo con sinceridad, y esas palabras resonaron en mí como un eco lejano. En casa las palabras de mi esposo solían ser más críticas que alentadoras. Esa pequeña chispa de admiración había encendido un fuego que no sabía si podría controlar. El sol comenzaba a ocultarse detrás de los edificios cuando decidí regresar al coche. Al llegar, lo vi allí, esperándome con una sonrisa tímida pero esperanzadora. «¿Todo bien?», preguntó con un tono suave que me hizo olvidar momentáneamente mis preocupaciones. Asentí, aunque sabía que la verdad era más complicada. «Quería agradecerte por lo que dijiste antes», le dije impulsivamente. «No muchos ven lo que hago como algo valioso». Su expresión cambió, sus ojos brillaron con un destello de comprensión. «Lo veo porque es real», respondió él. «A veces solo necesitamos a alguien que nos lo recuerde». Las palabras flotaban entre nosotros como hojas llevadas por el viento, creando un ambiente cargado de tensión emocional. Mi corazón latía con fuerza mientras nuestras miradas se encontraban nuevamente, como si el mundo a nuestro alrededor se desvaneciera. En un momento impulsivo y lleno de deseo reprimido, nos acercamos lentamente hasta quedar a pocos centímetros uno del otro. Era como si todo hubiera llevado a este instante preciso, la atracción era palpable en el aire entre nosotros. Y entonces ocurrió, nos besamos. Un roce suave pero electrizante que encendió todo lo que había estado oculto dentro de mí. La euforia duró solo un instante antes de que la realidad regresara con toda su fuerza. Me aparté rápidamente sintiendo como la culpa se apoderaba de mí nuevamente. «Esto no puede pasar», murmuré casi sin aliento. Él retrocedió también, su rostro reflejando confusión y anhelo a partes iguales. «Lo siento», dijo finalmente rompiendo el silencio tenso que se había establecido entre nosotros. «No es tu culpa», respondí rápidamente aunque sabía que eso no era del todo cierto. La línea entre lo correcto y lo incorrecto se había vuelto borrosa en ese momento fugaz. Decidí regresar a casa antes de que la situación empeorara aún más. A medida que conduje por las calles iluminadas por las luces del atardecer valenciano, reflexioné sobre lo sucedido. Había cruzado una frontera peligrosa y ahora sentía el peso del secreto apretando mi pecho. Al llegar a casa, mi esposo estaba sentado en la sala, su expresión preocupada iluminándose al verme entrar. «Te estaba llamando», dijo suavemente mientras se levantaba para abrazarme.
Lo siento, respondí mientras intentaba ocultar cualquier rastro del tumulto emocional por el que acababa de pasar. Todo bien, dijo él al notar mi nerviosismo. Sus palabras eran tranquilizadoras pero vacías para mí en ese momento. Esa noche intenté concentrarme en las conversaciones triviales y los planes familiares, sin embargo, cada palabra parecía resonar vacía ante la revelación reciente. Había algo más allá de las paredes del hogar que anhelaba explorar. Los días siguientes fueron una mezcla confusa entre la rutina diaria y los recuerdos del beso inesperado. Cada vez que veía al conductor me invadía una mezcla inconfundible de emoción y culpa. Un par de días después decidí arriesgarme nuevamente. Quería hablar con él sobre lo ocurrido sin dejarme llevar por las emociones desbordadas del momento anterior. Lo encontré esperándome después del trabajo. Su mirada ansiosa reflejaba mis propios sentimientos encontrados. Necesitamos hablar, le dije directamente mientras caminábamos hacia un lugar más apartado donde pudiéramos estar solos sin ser interrumpidos. Sí, asintió él con firmeza mientras sus ojos buscaban los míos buscando respuestas o quizás alguna señal sobre cómo proceder después del beso robado. Tengo miedo, confesé finalmente mientras miraba hacia abajo. Era difícil enfrentar mis propias emociones cuando todo parecía tan complicado e incierto. Yo también, admitió él tras una pausa significativa. Esa vulnerabilidad compartida creó un puente entre nosotros donde antes solo existía distancia y temor. Mientras hablábamos sobre nuestros sentimientos mutuos y nuestras dudas acerca del futuro, sentí como la conexión crecía aún más fuerte entre nosotros. Era difícil resistirse a esa atracción poderosa aunque sabía muy bien los peligros involucrados. A medida que avanzábamos en nuestra conversación sobre sueños compartidos y anhelos escondidos bajo capas de rutina diaria, sentí como una parte dentro mío luchaba contra otra parte deseosa por liberarse completamente. Una batalla interna entre lo conocido y lo desconocido, entre seguir atrapada en un matrimonio vacío o lanzarme hacia algo nuevo e incierto pero lleno potencialmente vibrante. Pero justo cuando comenzábamos a soñar juntos sobre nuestro futuro compartido lejos del peso del pasado, sonó mi teléfono nuevamente interrumpiendo nuestro momento. Era otro mensaje inquietante desde casa. El sonido del teléfono resonó en el aire, rompiendo la burbuja de intimidad que habíamos creado. Miré la pantalla y vi el nombre de mi esposo. La culpa me invadió, un recordatorio doloroso de la vida que había dejado atrás por un instante. El conductor, a mi lado, se detuvo en seco, su expresión cambiando de alegría a preocupación. ¿Contesta?, preguntó suavemente. No sabía qué responder. La voz de mi esposo sonaba distante, como si estuviera al otro lado de un océano. Decidí ignorar la llamada, pero el peso del silencio se volvió insoportable. ¿Qué significaba esto para nosotros? La conexión que había comenzado a florecer entre nosotros se sentía tan viva y real, y sin embargo, estaba atada a un mundo que ya no me llenaba. ¿Te gustaría salir más tarde?, sugirió él, intentando cambiar el rumbo de la conversación. Su propuesta resonó en mi mente como una melodía familiar, pero también como una advertencia. Era un riesgo que podría llevarnos a un lugar donde no podríamos regresar. No sé, respondí con voz temblorosa. Hay tantas cosas en juego. Él asintió lentamente, comprendiendo la tensión en mi voz. En ese momento decidió abrirse un poco más. Quiero que sepas que siento algo especial por ti. Sus palabras flotaron en el aire entre nosotros. No es solo una atracción física. Su confesión me hizo dudar aún más. ¿Era posible construir algo real en medio de esta confusión? Los días pasados habían sido intensos, cada encuentro se sentía como una chispa encendida en una noche oscura. A medida que hablábamos sobre nuestras vidas y sueños, sentí como la atracción crecía entre nosotros nuevamente. Pero también emergió la sombra de la culpa. Cada palabra compartida era una traición a mi esposo y a los años invertidos en nuestro matrimonio. Finalmente decidí salir del parque antes de que las dudas me consumieran por completo. Caminamos juntos hacia la salida y nuestros brazos se rozaron casualmente. Fue un contacto ligero pero electrizante. En esa fracción de segundo, nuestros labios se encontraron por segunda vez, robando un suspiro entre ambos. La emoción era palpable, sin embargo, ese instante fugaz fue interrumpido por el sonido insistente del teléfono nuevamente. Era otra llamada perdida de casa, pero esta vez decidí contestar.
Hola, respondí con voz temblorosa. La voz al otro lado era firme y directa. ¿Dónde estás? La pregunta resonó como un eco aterrador en mi mente. No podía mentirle sobre mis pasos. Aunque no había dicho nada concreto sobre mis sentimientos hacia el conductor, sabía que cualquier respuesta sería insuficiente para ocultar lo evidente. Estoy dando un paseo, dije tratando de sonar casual. Mi esposo no parecía convencido, su tono se tornó más severo. Te espero en casa para cenar. Colgué sintiendo una mezcla de alivio y desesperación. El conductor me miraba con ojos inquisitivos mientras procesaba lo sucedido. ¿Todo bien?, preguntó con preocupación genuina. Asentí con desgano, las palabras no salían fácilmente de mis labios. Habíamos estado tan cerca de cruzar una línea invisible y ahora todo parecía desmoronarse ante mis ojos. A pesar del tumulto emocional dentro mío, decidí ser honesta con él sobre lo que sentía. Esto es complicado. No puedo seguir así sin saber qué quiero realmente. Él tomó mi mano suavemente y dijo: Entiendo tus miedos, pero creo que podríamos encontrar una manera de ser felices juntos si nos damos la oportunidad. La sinceridad en su mirada me hizo sentir una punzada de esperanza mezclada con miedo al mismo tiempo. La idea de dejar atrás lo conocido para aventurarme hacia lo desconocido era aterradora pero tentadora al mismo tiempo. Sin embargo, sabía que debía tomar una decisión pronto antes de que las circunstancias nos obligaran a hacerlo sin quererlo. Aún quedaban muchas cosas por resolver antes de poder dar ese salto hacia lo incierto. Al llegar a casa esa noche encontré a mi esposo esperándome en la mesa con 2 platos humeantes frente a él. Su sonrisa era cálida pero sus ojos mostraban preocupación genuina por mi ausencia prolongada. Me senté frente a él sintiendo como cada bocado se convertía en un recordatorio sutil del dilema al que me enfrentaba: seguir adelante con esta vida o arriesgarlo todo por algo nuevo e incierto. Durante la cena hablamos sobre cosas triviales mientras yo luchaba internamente contra los pensamientos oscuros que amenazaban con consumir cada momento tranquilo entre nosotros. Su risa resonaba como música familiar mientras yo intentaba recordar cuándo fue la última vez que realmente disfruté estar allí con él sin distracciones externas o pensamientos vagando hacia otro lugar. Después de cenar decidimos ver televisión juntos. Sin embargo, mi mente seguía divagando entre recuerdos felices y momentos recientes llenos de tensión emocional e incertidumbre respecto al futuro inmediato, tanto con él como con el conductor cuya presencia había alterado radicalmente mi percepción del amor y la conexión humana genuina. Esa noche me acosté sintiéndome atrapada entre 2 mundos irreconciliables, uno donde todo parecía seguro pero vacío y otro lleno de posibilidades emocionantes pero peligrosas, y decidí seguir adelante sin mirar atrás ni considerar las consecuencias reales del camino elegido. Al amanecer siguiente recibí un mensaje inesperado: hablemos hoy. Era del conductor. Las palabras retumbaron en mi cabeza mientras intentaba procesar lo sucedido hasta ahora y cómo todo podría cambiar drásticamente si tomara decisiones equivocadas o si simplemente dejara pasar los días sin actuar. El día avanzó lentamente mientras luchaba contra el deseo creciente por encontrarme nuevamente con él y enfrentar mis sentimientos reales frente a esta nueva realidad llena de sorpresas e incertidumbres emocionantes pero potencialmente devastadoras si no tenía cuidado. Al final del día llegué al parque donde solíamos encontrarnos, sabiendo muy bien que este encuentro podría ser decisivo para ambos. Una parte dentro mío anhelaba ver su rostro nuevamente mientras otra parte temía enfrentar las verdades ocultas bajo capas profundas de emociones reprimidas. Cuando llegué allí vi su figura esperándome bajo los árboles frondosos. Su mirada reflejaba ansiedad mezclada con esperanza mientras yo luchaba internamente contra mis propios demonios personales. Sin embargo, justo cuando estaba lista para hablarle sobre mis sentimientos reales, escuché el sonido inconfundible del teléfono vibrando nuevamente dentro del bolso. Mi corazón se detuvo ante la posibilidad aterradora: ¿sería otra llamada desde casa? ¿O quizás algo aún más perturbador? El sonido del teléfono vibrando dentro de mi bolso se hacía cada vez más insistente. Miré a mi alrededor como si el lugar pudiera ofrecerme alguna respuesta. En ese instante el conductor me sonrió, pero su expresión se tornó seria al notar mi distracción. La culpa comenzaba a apoderarse de mí nuevamente. ¿Qué estaba haciendo? ¿Por qué no podía simplemente disfrutar de este momento?
Con un suspiro profundo, decidí ignorar la llamada y me acerqué a él. Necesitamos hablar, murmuré intentando infundir en mis palabras la urgencia que sentía. Él asintió, su mirada se tornó intensa y llena de preguntas no formuladas. ¿Qué estás pensando?, preguntó, su voz baja y cautelosa. No estoy segura de cómo continuar con esto, respondí, sintiendo el peso de mis decisiones aplastándome. La presión de los secretos se hacía insoportable. Había momentos en los que deseaba deshacerme de todo, pero la realidad siempre volvía a golpearme. Finalmente le propuse un encuentro fuera de la ciudad. Podríamos ir a esa cabaña que mencionaste, dije casi en un susurro. La idea me llenó de emoción y miedo a la vez. Era una oportunidad para liberarnos de las cadenas invisibles que nos mantenían atados a nuestras vidas cotidianas. ¿De verdad crees que es seguro?, preguntó él con una mezcla de entusiasmo y preocupación en su voz. No lo sé, admití sinceramente. Pero necesito salir de aquí, lejos del ruido y las expectativas. La idea comenzó a tomar forma entre nosotros, ambos sabíamos que era arriesgado, pero el deseo por estar juntos superaba cualquier razón lógica. Planificamos nuestra escapada sin perder tiempo, todo parecía un sueño compartido. El día llegó rápidamente. Con el corazón acelerado conduje hasta la cabaña en medio del bosque, un refugio donde nadie podría encontrarnos ni sospechar sobre nosotros. El lugar era hermoso, rodeado de árboles altos y un silencio que prometía tranquilidad. Al llegar, él ya estaba allí esperándome con una sonrisa que iluminaba su rostro. Lo logramos, dijo mientras me abrazaba con fuerza. Pasamos la noche juntos en ese espacio acogedor, reímos, compartimos historias y nos olvidamos del mundo exterior por un tiempo. Sin embargo, mientras estábamos sumidos en nuestra pequeña burbuja de felicidad, mi teléfono vibró nuevamente sobre la mesa. Miré la pantalla y vi el nombre de mi esposo iluminándose en el dispositivo, mi corazón se hundió al instante. No podía ignorarlo esta vez. Es él, murmuré casi sin aliento. Contesta, sugirió él con preocupación en su mirada. No puedo. No ahora. La culpa se desbordaba como un torrente incontrolable dentro de mí. Decidí dejarlo sonar mientras intentábamos retomar nuestra conversación anterior, sin embargo, no podía evitar sentirme inquieta por lo que podría estar sucediendo al otro lado del teléfono. Finalmente el sonido cesó y una sensación extraña invadió el aire entre nosotros, era como si una nube oscura hubiera pasado sobre nuestra felicidad momentánea. La tensión creció cuando él tomó mi mano y dijo, no podemos seguir así para siempre. Sus palabras resonaron profundamente en mí, sabía que tenía razón pero no quería enfrentar esa realidad aún. En ese momento exacto recibí un mensaje inquietante, ¿dónde estás? Te estoy llamando. Era un recordatorio brutal de mis responsabilidades y promesas. Debo contestarle, dije con voz temblorosa mientras me alejaba hacia el rincón más alejado de la cabaña para poder hablar sin ser escuchada. La conversación fue breve pero intensa, él parecía preocupado por mi ausencia prolongada y las excusas comenzaron a fluir sin control desde mis labios. Al colgar, sentí una mezcla abrumadora de culpabilidad y ansiedad por lo que había hecho. Cuando volví junto al conductor, noté cómo su expresión había cambiado, había pasado del entusiasmo a una profunda preocupación por lo que eso significaba para nosotros dos. No quiero ser solo un secreto, dijo con sinceridad desgarradora mientras miraba por la ventana hacia el bosque oscuro afuera. Las palabras golpearon como una campana resonante dentro de mí, sabía que eso era cierto pero no estaba lista para enfrentar esa realidad todavía. Lo sé, respondí suavemente aunque sabía que mis palabras eran insuficientes para calmar sus dudas o miedos. La noche avanzó entre silencios incómodos y miradas perdidas hacia el horizonte oscuro fuera del refugio cálido donde nos habíamos refugiado temporalmente. Cada minuto que pasábamos allí parecía llevarnos más lejos del camino correcto hacia nuestras vidas anteriores. Ambos éramos conscientes del dilema al que nos enfrentábamos, seguir adelante o dar marcha atrás antes de perderlo todo. Pero entonces llegó otro mensaje inesperado, si no regresas pronto, tendré que ir a buscarte. La presión aumentó como una tormenta inminente, era evidente que debía tomar decisiones difíciles pronto o arriesgarme a perderlo todo, incluyendo lo poco que quedaba de mi matrimonio.
Me volví hacia él con los ojos llenos de incertidumbre mientras pensaba en las consecuencias inevitables que nos acechaban si continuábamos este juego peligroso entre sombras y secretos ocultos bajo las luces tenues del amor prohibido. La mañana siguiente el sol se filtraba a través de las cortinas, iluminando cada rincón de la habitación. Me desperté con un nudo en el estómago, reflexionando sobre lo que había sucedido. La noche anterior había sido un remanso de paz, pero también un recordatorio de que las decisiones no se pueden posponer para siempre. La voz del conductor resonaba en mi mente, quería más que solo encuentros clandestinos. Esa idea me perseguía como una sombra. Decidí salir a caminar por el Parque Central, un lugar donde solía encontrar consuelo en mis pensamientos. Las risas de los niños y el aroma a flores me envolvían mientras caminaba, pero no lograban despejar la niebla que cubría mi mente. Una amiga me saludó desde una distancia, su mirada inquisitiva me hizo sentir vulnerable. «Hola, ¿todo bien?», preguntó con un tono que dejaba entrever su preocupación. «Sí, solo un poco cansada», respondí, intentando sonar convincente. Ella no se lo creyó del todo. Su mirada se detuvo en mí, como si pudiera leer mis pensamientos más oscuros. «Te he notado diferente últimamente. ¿Hay algo que quieras contarme?». Mi corazón latía con fuerza. No podía abrirme a ella sobre mis secretos, eso sería arriesgar demasiado. En cambio, desvié la conversación hacia temas triviales y superficiales, pero su persistente mirada seguía acechándome. A medida que caminaba, las palabras del conductor resonaban en mi mente: «Quiero más». Era un deseo que comenzaba a tomar forma dentro de mí. Pero al mismo tiempo, la culpa me atormentaba por traicionar a mi esposo. La inseguridad sobre el futuro de esta relación prohibida crecía como una sombra al atardecer. Al regresar a casa, encontré a mi esposo sentado en la mesa del comedor. Había preparado café y tostadas con mermelada, gestos simples pero cargados de significado. Me sonrió al verme entrar y ese gesto familiar me hizo sentir aún más culpable por mis pensamientos desleales. «¿Cómo te fue hoy?», preguntó mientras servía café en 2 tazas. «Bien, solo fui al parque a dar una vuelta», respondí evasivamente. La conversación fluyó sin problemas superficiales, él hablaba sobre su trabajo y yo asentía con interés fingido. Sin embargo, cada palabra era un recordatorio de lo que estaba arriesgando. La rutina diaria se sentía como una prisión dorada. Esa noche recibí un mensaje del conductor, decía que quería verme para hablar seriamente sobre nuestra situación. Mi corazón se aceleró al leerlo, sabía que debía tomar una decisión pronto. La idea de perderlo todo me aterrorizaba tanto como la posibilidad de quedarme estancada en mi vida actual. El día siguiente transcurrió entre emociones encontradas y miradas furtivas hacia mi teléfono móvil. Al final del día, decidí reunirme con él en nuestro parque habitual. El aire fresco traía consigo una mezcla de nerviosismo y expectativa mientras esperaba su llegada. Cuando apareció, su expresión era seria, había llegado el momento de hablar sin rodeos. Nos sentamos en un banco apartado y lo miré a los ojos. «He estado pensando», comenzó él. «Quiero algo real contigo, no solo momentos robados». Sus palabras resonaron dentro de mí como campanas lejanas. Esa era precisamente la pregunta que atormentaba mis noches sin dormir. Pero también sabía que cada paso hacia esa dirección significaría dejar atrás todo lo conocido y seguro. «No es tan sencillo», dije finalmente. «Mi vida está aquí». Él interrumpió suavemente. «Pero también estás aquí conmigo ahora mismo. No quiero seguir así si no hay futuro para nosotros». Su sinceridad era abrumadora y difícil de ignorar, aunque sus palabras eran dulces como miel, también eran venenosas si considerábamos las repercusiones que tendríamos que afrontar si decidíamos seguir adelante juntos. En ese instante crucial, sentí el peso de las expectativas sociales y familiares empujándome hacia atrás mientras él seguía mirándome intensamente esperando una respuesta clara. Las imágenes de mi vida cotidiana pasaban por mi mente, las cenas familiares donde todos sonreían felices e ignorantes del caos interno por el que estaba atravesando ahora mismo. ¿Podría realmente arriesgar eso por algo incierto? Antes de poder responderle sonó mi teléfono.
Era un mensaje inesperado de mi esposo preguntándome dónde estaba y cuándo regresaría a casa. El nudo en mi estómago se apretó aún más al recordar su confianza ciega en mí. El conductor notó mi inquietud. «¿Es tu esposo?». Asentí lentamente mientras luchaba contra la oleada de emociones contradictorias dentro de mí. «Sí, está preocupado porque he llegado tarde», respondí con voz temblorosa. «Necesito volver». Él asintió comprensivamente, pero sus ojos reflejaban una mezcla de frustración y deseo insatisfecho. «No sé cuánto tiempo más podré esperar por ti», dijo antes de darme un suave toque en el brazo. «Piensa en lo que realmente quieres». Me levanté rápidamente del banco sintiendo como toda la decisión recaía sobre mis hombros cansados mientras caminaba hacia la salida del parque con pasos pesados y vacilantes. Al llegar a casa encontré a mi esposo esperándome con preocupación dibujada en su rostro amable. «Te he estado llamando, pensé que te había pasado algo», dijo mientras cerraba la puerta detrás mío con suavidad para crear una atmósfera acogedora aunque tensa entre nosotros dos. A pesar del cariño evidente entre nosotros, cada palabra dicha parecía estar cargada con silenciosas acusaciones debido a lo que había estado ocurriendo tras las sombras durante estos días recientes. Mientras cenábamos juntos esa noche bajo la luz suave del comedor sentí como los mundos chocaban dentro mío, uno lleno de promesas y otro anclado firmemente al deber familiar eterno e inquebrantable. El dilema seguía presente ante mí: ¿debería arriesgarlo todo por algo incierto o aferrarme al camino conocido aunque estuviera repleto de insatisfacción? Sin embargo, esa pregunta quedó suspendida en el aire cuando escuché el sonido familiar del timbre resonar desde la entrada principal. El timbre resonó con una insistencia que me sacó de mis pensamientos. Me levanté lentamente sintiendo como el peso de la decisión que debía tomar se acumulaba en mi pecho. Al abrir la puerta, encontré a mi esposo con una sonrisa en su rostro, sosteniendo un ramo de flores. «¿Te gustan?», preguntó mientras me entregaba las flores. Asentí, aunque la alegría que solía sentir en momentos como ese era ahora un eco lejano. La rutina se había convertido en un ciclo monótono, y cada gesto amable parecía un recordatorio de lo que había perdido. Mientras él hablaba sobre sus planes para el fin de semana, mi mente divagaba hacia el conductor y la conversación que habíamos tenido días atrás. La idea de su oferta de trabajo lejos de la ciudad me llenó de inquietud. ¿Qué haría yo si se marchaba? La posibilidad de perderlo me golpeó con fuerza, y sentí que el aire se volvía denso a mi alrededor. Mi esposo seguía hablando, ajeno a mis pensamientos. «He reservado una cena para nosotros», dijo interrumpiendo mis reflexiones. «Quiero que pasemos más tiempo juntos». Su intención era noble, pero el deseo por algo más profundo y auténtico seguía latente en mí. Esa noche, mientras cenábamos en un restaurante acogedor del centro de Valencia, observé a las parejas a nuestro alrededor. Algunas reían y compartían secretos, otras simplemente disfrutaban del momento juntos. Me pregunté si alguna vez habíamos sido así. El conductor invadía mis pensamientos constantemente. Su mirada intensa y sus palabras sinceras resonaban en mi mente como un eco persistente. Habíamos compartido tanto en tan poco tiempo, era como si él hubiera visto partes de mí que ni yo misma conocía. Después de la cena, regresamos a casa. Mi esposo estaba entusiasmado por planear unas vacaciones románticas para nosotros dos. Mientras hablaba sobre destinos exóticos y actividades emocionantes, una parte de mí se sintió atrapada entre su amor incondicional y el anhelo por algo diferente. Esa noche no pude dormir bien. La imagen del conductor apareció en mis sueños, su voz suave llenaba mis oídos con promesas no cumplidas. Cuando finalmente cerré los ojos al amanecer, sabía que debía tomar una decisión pronto. Al día siguiente decidí salir a caminar por el parque central para despejar mi mente. El aire fresco me envolvió mientras pensaba en lo que realmente quería hacer con mi vida. Allí estaba yo, rodeada por los naranjos en flor y el bullicio del mercado cercano. Todo parecía tan vibrante y lleno de vida comparado con la gris monotonía que había estado viviendo. Mientras paseaba entre risas infantiles y conversaciones alegres, vi al conductor estacionado cerca del parque. Su mirada se encontró con la mía y sentí como mi corazón latía más rápido. Caminé hacia él sin pensarlo 2 veces. «Hola», dije al acercarme.
No esperaba verte aquí. Tenía algunas cosas que hacer, respondió con una sonrisa. Pero no podía dejar pasar la oportunidad de verte. La conexión entre nosotros era palpable e innegable, cada palabra intercambiada traía consigo un torrente de emociones reprimidas. Hablamos sobre trivialidades al principio, pero pronto nos encontramos compartiendo nuestros miedos más profundos sobre el futuro. No puedo dejar de pensar en lo que haré si me voy, confesó él. Este trabajo puede cambiarlo todo para mí, pero también podría significar perderte. Su sinceridad me golpeó como un rayo, cada palabra resonaba dentro de mí como un eco profundo y doloroso. La idea de perderlo era aterradora, había comenzado a ver en él lo que había estado ausente tanto tiempo, conexión emocional genuina. Yo, tampoco sé qué hacer, respondí finalmente. Mi vida aquí es complicada, pero contigo siento algo diferente. El silencio se instaló entre nosotros mientras procesábamos nuestras palabras cargadas de significado. En ese momento comprendí cuán importante se había vuelto para mí su presencia en mi vida cotidiana. De repente el sonido del teléfono móvil rompió nuestra burbuja emocional, era un mensaje inesperado de mi esposo preguntando dónde estaba. El pánico empezó a invadirme nuevamente, sabía que debía regresar pronto a casa antes de levantar sospechas. Miré al conductor con pesar antes de despedirme rápidamente. Tengo que irme. Hablaremos luego. Él asintió con una mezcla de comprensión y frustración reflejada en su rostro mientras me alejaba rápidamente hacia la salida del parque. Al llegar a casa, encontré a mi esposo sentado en la sala esperando ansiosamente por mí con una expresión preocupada. ¿Dónde estabas? Te estuve llamando, dijo al verme entrar. Pensé que podrías haber tenido algún problema. Su preocupación era sincera, sin embargo cada vez más sentía como esa vida ya no encajaba conmigo como antes lo hacía. Mientras él continuaba hablando sobre trivialidades cotidianas, yo luchaba internamente contra los sentimientos encontrados, amor por él y deseo por algo más vibrante y realista como lo que había experimentado recientemente con el conductor. Esa noche no podía dejar de pensar en las palabras del conductor, este trabajo puede cambiarlo todo. La idea me persiguió hasta quedarme dormida nuevamente sin respuestas claras sobre qué camino seguir o cómo enfrentar lo inevitable. Los días pasaron entre encuentros furtivos con el conductor y momentos tensos con mi esposo. Cada día se volvía más difícil mantener la fachada mientras los sentimientos crecían dentro mío como una tormenta incontrolable lista para estallar. Finalmente llegó el momento decisivo cuando escuché rumores sobre otra pareja cercana a nosotros que estaba atravesando problemas serios. Eso encendió aún más mis dudas sobre lo que realmente quería para mí misma y si sería capaz de enfrentar las consecuencias si decidiera seguir adelante con este nuevo camino lleno de incertidumbres emocionales. Una tarde soleada recibí un mensaje inesperado del conductor: tengo una oferta formal mañana. Las palabras resonaron dentro mío como un trueno retumbante. Sabía que debía decidir pronto qué quería realmente, dejarlo ir o arriesgarme. La presión aumentaba mientras los días transcurrían rápidamente hacia ese momento crucial donde tendría que elegir entre dos mundos opuestos, uno lleno de expectativas sociales y otro lleno del deseo ardiente por autenticidad personal. La mañana del viaje romántico llegó con un aire de expectativa. Mi esposo había estado organizando todo con esmero, hablando de lugares que solíamos visitar en nuestra juventud. Me sonreía con esa ternura que había creído perdida, y a pesar de mis dudas, una parte de mí se sintió tentada a dejar atrás las preocupaciones. Sin embargo, la otra parte no podía evitar recordar la conversación reciente con el conductor. La idea de perderlo me inquietaba. Mientras nos dirigíamos hacia el destino, el paisaje de Valencia se deslizaba ante mis ojos como un recuerdo borroso. Las calles vibrantes y los naranjos en flor parecían burlarse de mi confusión interna. El aroma a paella flotaba en el aire, evocando momentos felices compartidos con mi esposo. Aún así, cada vez que pensaba en el conductor, una chispa encendía algo dentro de mí que no podía ignorar. ¿Te acuerdas de aquella vez que vinimos aquí?, preguntó mi esposo, rompiendo el silencio. Su voz sonaba cálida y nostálgica. Sí, respondí intentando mantenerme presente en ese instante. Fue un buen momento. A medida que avanzábamos hacia nuestro destino,
la felicidad aparente comenzaba a desvanecerse al recordar la oferta del conductor. La posibilidad de que se marchara me llenaba de ansiedad. ¿Qué pasaría si decidía seguir adelante sin mí? La idea era insoportable. Llegamos al hotel y nos registramos. Las habitaciones estaban decoradas con un estilo clásico que evocaba romanticismo. Mi esposo me tomó de la mano y me condujo hacia nuestra habitación, donde la luz suave iluminaba el espacio acogedor. Sin embargo, mientras él comenzaba a desempacar las maletas, mi mente divagaba hacia lo prohibido. La cena fue una mezcla extraña de risas y pensamientos oscuros. Cada bocado sabía a culpa y deseo reprimido. Intenté concentrarme en las historias que contaba mi esposo sobre su trabajo, sin embargo, su voz se convertía en un murmullo distante mientras imaginaba cómo sería estar con el conductor en ese mismo lugar. Después de la cena, decidimos dar un paseo por la playa cercana. La brisa marina acariciaba nuestro rostro mientras caminábamos por la orilla, las olas susurrando secretos solo para mí. Era un momento perfecto para reconectar, pero mi mente seguía divagando entre dos mundos. ¿Estás bien?, preguntó él al notar mi ausencia. Sí, respondí rápidamente. Solo pensaba en lo bonito que es este lugar. Nos detuvimos frente al mar y observamos cómo las olas rompían suavemente contra la arena. En ese instante sentí una punzada de nostalgia por lo que habíamos sido y lo que habíamos perdido en el camino del matrimonio. Pero también recordé los momentos compartidos con el conductor, las risas furtivas y las miradas cargadas de significado. Al regresar al hotel, sentí una presión creciente en mi pecho mientras me preparaba para dormir. Mi esposo se acomodó junto a mí en la cama, pero no podía evitar pensar en cómo sería estar con alguien más, alguien que me entendiera sin necesidad de palabras. La noche avanzó lentamente, mis pensamientos eran un torbellino incesante entre el amor por mi esposo y la atracción poderosa hacia el conductor. Finalmente caí en un sueño inquieto lleno de imágenes confusas, escenas del pasado mezcladas con visiones del futuro incierto. La mañana siguiente desperté sintiendo una mezcla extraña entre alegría y desasosiego. Mientras desayunábamos juntos frente al mar Mediterráneo, decidí que debía ser honesta conmigo misma sobre lo que estaba sintiendo realmente. Pero antes de poder articular mis pensamientos, sonó mi teléfono. Era un mensaje del conductor: ¿podemos hablar? Necesito saber qué piensas. El corazón se me detuvo por un instante al leer esas palabras. Sabía que este era el momento decisivo para enfrentar mis sentimientos reales ante dos hombres muy diferentes pero igualmente significativos para mí. ¿Todo bien?, preguntó mi esposo al notar mi cambio repentino. Sí, respondí rápidamente mientras intentaba ocultar mi nerviosismo tras una sonrisa forzada. El día pasó entre actividades programadas por él, visitas turísticas y cenas románticas llenas de sonrisas artificiales mientras yo luchaba internamente con mis emociones contradictorias. Cada rayo del sol parecía recordarme lo efímero del tiempo, cada momento perdido era uno menos para decidir qué camino tomar. Finalmente llegamos a nuestra última noche juntos antes de regresar a casa. Después de cenar bajo las estrellas brillantes, nos dirigimos hacia la playa nuevamente para disfrutar del sonido relajante del mar nocturno. Mientras caminábamos juntos sobre la arena suave bajo nuestros pies descalzos, sentí como cada paso aumentaba la presión dentro mío. Era como si estuviera atrapada entre dos mundos irreconciliables, uno lleno de promesas pasadas y otro lleno de posibilidades futuras. De repente decidí romper el silencio. Hay algo importante sobre lo que debo hablar contigo, dije sin poder evitar sentirme vulnerable ante su mirada curiosa. Claro, respondió él con atención genuina. Su expresión mostraba preocupación genuina por mí, pero también algo más profundo. ¿Sería amor? Antes de poder continuar con mis pensamientos e intentar ser completamente honesta sobre mis sentimientos encontrados respecto al conductor y nuestra relación actual, mi teléfono vibró nuevamente. Era otro mensaje: necesito verte hoy. El mundo se detuvo por un instante mientras sostenía el teléfono en mis manos temblorosas. No había forma posible de escapar ahora. El dilema se tornó aún más apremiante cuando miré a los ojos sinceros de mi esposo esperando respuestas. Tenía dos caminos delante mío y solo podía elegir uno. El tiempo apremiaba mientras ambas realidades chocaban violentamente dentro mío como olas rompiendo contra rocas firmes. ¿Qué decisión tomaría?
La fiesta estaba en pleno apogeo con risas y música resonando en el aire. Mi esposo estaba a mi lado, disfrutando de la compañía de amigos y familiares, mientras yo me sentía como un espectro entre ellos. La tensión en mi pecho era palpable, la decisión que había tomado me pesaba como una losa. Había optado por ser honesta, por enfrentar mis sentimientos, pero el miedo a lo desconocido me mantenía paralizada. En un rincón del salón, lo vi. El conductor de mi esposo conversaba animadamente con un grupo de personas. Su risa era contagiosa y su presencia iluminaba la habitación. Un escalofrío recorrió mi espalda al recordar los momentos que habíamos compartido, esos instantes robados que parecían tan lejanos en ese momento. La atracción que había crecido entre nosotros era innegable, pero ahora se convertía en una amenaza tangible. ¿Te gusta esta música?, preguntó mi esposo, sacándome de mis pensamientos. Asentí sin realmente escucharle. Mis ojos se desviaron hacia el conductor una vez más y noté cómo él también me miraba, sus ojos oscuros llenos de preguntas no formuladas. En ese instante sentí como si el mundo se detuviera nuevamente. ¿Qué estás pensando?, insistió mi esposo, preocupado por mi silencio. Nada importante, respondí con una sonrisa forzada. No podía dejar que sospechara nada, no aún. La música cambió a una melodía más suave y la gente comenzó a bailar. Mi esposo tomó mi mano y me llevó al centro del salón. Mientras girábamos lentamente al compás de la música, mis pensamientos estaban lejos de allí. La mirada del conductor seguía fija en mí, podía sentir su presencia incluso a distancia. Decidí que era el momento adecuado para hablar con mi esposo sobre mis sentimientos reales. Había pasado demasiado tiempo guardando secretos y sintiendo que vivía en una mentira. Pero cada vez que pensaba en abrir esa puerta, el miedo me paralizaba. ¿Cómo podría explicarle lo que sentía? ¿Cómo podría decirle que había encontrado una conexión emocional con otra persona? Mientras intentaba encontrar las palabras adecuadas, el conductor se acercó a nosotros con una sonrisa despreocupada. «Hola. No esperaba verte aquí», dijo dirigiéndose a mí, como si nuestra complicidad no hubiera existido jamás. «Sí, es una sorpresa», respondí tratando de mantener la calma mientras mi corazón latía desbocado. «¿Todo bien?», preguntó él con un tono casual, pero sus ojos traicionaban curiosidad. «Todo bien», repetí casi automáticamente. Mi esposo parecía ajeno a la tensión palpable entre nosotros dos y continuó conversando con otros invitados mientras yo luchaba por mantenerme centrada. El conductor se quedó unos momentos más antes de despedirse y alejarse hacia la barra. En ese instante comprendí que debía actuar rápidamente antes de perder la oportunidad de ser sincera con mi esposo. «Necesito hablar contigo», le dije cuando finalmente nos encontramos solos en un rincón apartado del salón. «Claro», respondió él con una sonrisa confiada, sin saber lo que venía a continuación. Miré sus ojos sinceros y vi al hombre al que había amado durante tantos años, sin embargo, las palabras se atascaban en mi garganta como espinas afiladas. «He estado sintiendo cosas complicadas», comencé dudosa. Él frunció el ceño ligeramente mientras asentía para animarme a continuar. «Siento que hemos estado distanciados últimamente». «Sí, es verdad», admitió él con un suspiro pesado. «No sé cómo explicarlo exactamente, pero hay algo que ha cambiado dentro de mí». Las palabras salieron finalmente y sentí un alivio momentáneo al compartirlo, aunque sabía que no era suficiente para expresar todo lo que llevaba dentro. La expresión en su rostro pasó del desconcierto a la preocupación profunda mientras intentaba asimilar lo que le decía. «¿Estás hablando de nuestra relación?» «¿De nosotros?», cuestionó él lentamente como si cada palabra pesara más que las anteriores. «No estoy segura, he conocido a alguien más». La confesión salió abruptamente y su reacción fue inmediata, su rostro palideció mientras procesaba mis palabras. En ese momento crucial, la música parecía desvanecerse alrededor nuestro, todo quedó silenciado excepto por los latidos acelerados de nuestros corazones enfrentándose a la dura realidad de nuestras vidas entrelazadas por años de rutina y promesas vacías. «¿Alguien más?», repitió el incrédulo, buscando respuestas en mis ojos llenos de lágrimas contenidas.
Antes de poder responderle o aclarar mis pensamientos confusos, el conductor apareció nuevamente detrás mío. Su presencia era como un imán tirando hacia otro lado todo lo que había intentado construir hasta ese momento con mi esposo. La mirada del conductor se encontró con la mía brevemente antes de dirigirse hacia mi esposo. Espero no interrumpir nada importante. Mi corazón se detuvo ante esa simple frase cargada de implicaciones ocultas. Ahora estábamos 3 personas atrapadas en un triángulo emocional del cual no sabía cómo escapar ni qué camino tomar. Estamos teniendo una conversación privada, dijo mi esposo sin apartar los ojos del conductor. Su tono era firme pero tembloroso al mismo tiempo. El conductor sonrió levemente pero podía sentir cómo el aire entre ellos se volvía denso e incómodo. Ambos eran hombres fuertes pero estaban enfrentándose a algo mucho más profundo. Los sentimientos humanos entrelazados por decisiones erróneas y secretos inconfesables. El tiempo pareció detenerse nuevamente mientras mirábamos cada uno al otro buscando respuestas o quizás justificaciones para seguir adelante o retroceder ante esta situación insostenible. Un silencio inquietante invadió el espacio entre nosotros 3 hasta que finalmente decidí romperlo. Necesito aclarar algunas cosas. Pero antes siquiera de poder formular mis pensamientos correctamente, sentí como las miradas pesadas recaían sobre mí como si esperaran alguna resolución mágica para este embrollo emocional donde todos éramos culpables e inocentes al mismo tiempo. Y entonces comprendí, no habría vuelta atrás, cada decisión tomada hasta ahora había llevado este momento inevitablemente hasta aquí. Un abismo profundo donde podría caer sin red ni salvavidas esperando abajo para recogerme si fallaba en este salto decisivo hacia lo desconocido.